Se sabe que el Vaticano guarda con un celo casi absoluto en su vasta biblioteca miles de textos antiguos que permanecen en el más completo anonimato para el resto de la humanidad. Entre estos documentos, se encuentran escritos de una gran relevancia, cuyos contenidos podrían tener el poder de alterar el curso de las creencias religiosas que dominan al mundo entero. Algunos de estos textos, si llegaran a ser divulgados, podrían incluso poner en peligro la estructura misma de todas las religiones conocidas. Este es el caso de los manuscritos esenios, unos escritos antiguos que desacreditan muchas de las leyes que las religiones han instaurado a lo largo de los siglos. En estos textos, se refleja una enseñanza radicalmente diferente a la que nos han transmitido, como la famosa declaración de Jesús: no busquéis la ley en vuestros libros sagrados, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. Quien os interpreta las escrituras os habla en lenguas muertas de hombres muertos, ciegos que guían a otros ciegos por el camino del pecado, la enfermedad y el sufrimiento. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del vídeo para descubrir más sobre los antiguos manuscritos. Esta declaración de Jesús, registrada en los manuscritos esenios, nos invita a reflexionar sobre las verdaderas enseñanzas que estos textos revelan. Pero, ¿quiénes eran los esenios y qué secretos guardaban? Este pueblo, que vivió hasta el siglo I después de Cristo, desapareció tras una serie de persecuciones que llevaron a su extinción. A pesar de su influencia, muy poco se sabe sobre su vida cotidiana, sus creencias y su cultura. Sin embargo, varios historiadores de la época mencionaron su existencia, como Filón de Alejandría, Plinio el Viejo y Flavio Josefo, quienes dejaron constancia de la presencia de los esenios en su tiempo. El verdadero descubrimiento de los esenios ocurrió en 1947, cuando se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como los rollos de Qumrán. Estos manuscritos fueron hallados por un pastor beduino en una cueva cercana al Mar Muerto, en la región de Qumrán, mientras buscaba a una de sus ovejas perdidas. Dentro de la cueva, el pastor encontró varios fragmentos de manuscritos que estaban guardados en vasijas de barro. Con el paso de los años, se localizaron más de 900 manuscritos en total, distribuidos en 11 diferentes cuevas de la zona. Estos textos han despertado una enorme fascinación en el mundo académico, ya que contienen los textos más antiguos que se conocen en lengua hebrea sobre el Antiguo Testamento. Los esenios se refugiaron en estas cavernas para preservar sus escritos sagrados, protegiéndolos de la destrucción y la censura. Los manuscritos fueron redactados en hebreo y arameo, aunque algunos pocos están en griego. La mayoría de estos textos datan de entre el 250 a.C. y el 66 después de Cristo, un periodo en el cual los esenios eran una comunidad aislada que seguía estrictas normas religiosas y sociales. Es curioso que, a pesar de la importancia que tuvieron en su época, no se menciona a los esenios en los textos bíblicos. En cambio, se hace referencia a otros grupos, como los fariseos y los saduceos. Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que se intentó borrar deliberadamente la huella de los esenios en la historia. Pero, ¿por qué? Los esenios tenían una visión del mundo y de la espiritualidad que contradecía las enseñanzas predominantes en Jerusalén. Al igual que Jesús, rechazaban el culto que se realizaba en el Templo de Jerusalén, pues consideraban que la verdadera espiritualidad no podía limitarse a las ceremonias y rituales de un templo físico. Esta visión compartida entre Jesús y los esenios ha sido una de las claves que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que tanto Jesús como Juan el Bautista pudieron haber sido miembros de esta comunidad, o al menos, haber convivido con ellos durante muchos años. Los textos esenios, junto con otros documentos, fueron eliminados del registro oficial por el Concilio de Nicea, realizado en el siglo IV. Sin embargo, a pesar de este intento de censura, los manuscritos del Mar Muerto llegaron a nosotros y siguen siendo una de las fuentes más valiosas para entender el pensamiento esenio. Pero, ¿cómo vivían los esenios? Esta comunidad estaba profundamente conectada con la naturaleza. Practicaban una alimentación vegetariana, basada en frutas, semillas y otros productos vegetales, rechazando el consumo de carne de animales muertos. Para ellos, la naturaleza era un reflejo de lo divino, y su conexión con el mundo natural era fundamental para su espiritualidad.
Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este vídeo hasta ahora. Continúa para saber más. Vivían en armonía con los ríos, los árboles, las flores y los cantos de los pájaros. Creían que el sol y la lluvia, como fuerzas de la naturaleza, tenían el poder de sanar y rejuvenecer el cuerpo humano, el cual consideraban un templo del espíritu. Rechazaban la esclavitud, y dentro de su comunidad, no existían diferencias entre ricos y pobres. Todos compartían los bienes de la comunidad y se distribuían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Parte de esos bienes se utilizaban para ayudar a los más necesitados. Pobres, huérfanos, viudas, forasteros y esclavos fugitivos que no pertenecían a la comunidad, pero que aún requerían asistencia. Además de su ética de ayuda social, los esenios no se limitaban a estudiar una sola religión, sino que examinaban las doctrinas de diversas culturas para extraer de ellas todo el conocimiento posible. Su sabiduría y bondad les hicieron ganarse el respeto de otras culturas, incluidos los egipcios, quienes los llamaban los sanadores o los médicos. Su capacidad para sanar tanto el cuerpo como el alma era reconocida por todos los que entraban en contacto con ellos. En 1928, el escritor y traductor Edmund Bordeaux Szekely publicó el Evangelio Esenio de la Paz, un libro en el que traduce algunos de estos manuscritos esenios y revela enseñanzas que permanecían ocultas hasta ese momento. En sus páginas, se encuentran ideas revolucionarias que desafían las bases de las religiones tradicionales. Los esenios rechazan los templos y las leyes impuestas por las iglesias, y afirman que el único templo válido es el propio ser humano. La verdadera ley, según los esenios, está escrita en la naturaleza y en el cuerpo humano, no en los libros sagrados que las religiones han establecido. En sus escritos, se lee una frase de Jesús que resume esta filosofía: la ley está escrita en toda cosa viviente. Vosotros la encontraréis en las hierbas, en los árboles, en los ríos, en las montañas, en las aves del cielo, en los peces del mar. Mas buscadla principalmente en vosotros mismos. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Está en vuestro aliento, en vuestra sangre, en vuestros huesos y en cada partícula de vuestro ser. Está escrita en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. En otro pasaje, Jesús agrega: ¿por qué estudiáis las escrituras muertas, que son la obra de los hombres? Si queréis que la palabra de Dios viva penetre en vosotros, no mancilléis ni vuestro cuerpo ni vuestro espíritu. Porque el templo que es el cuerpo es el templo del espíritu, y el espíritu es el templo de Dios. A lo largo de sus escritos, los esenios dejan claro que el templo de Dios no está en las iglesias ni en las estructuras construidas por los hombres, sino en la naturaleza misma y en nuestros propios cuerpos. Según ellos, nuestra Madre Tierra es un reflejo del amor divino, y debemos honrarla como tal. Jesús enseñó a sus discípulos: vosotros sois uno con vuestra Madre Tierra, ella está en vosotros y vosotros en ella. Amad a vuestra Madre Tierra así como ella ama a vuestro cuerpo. En estos textos, encontramos una visión de Jesús muy diferente a la imagen tradicional que nos han transmitido. En lugar de enfocarse en la religión institucionalizada y en las leyes impuestas por las iglesias, los esenios presentan a un Jesús profundamente conectado con la naturaleza, el espíritu humano y la divinidad que se encuentra en todas las cosas vivientes. Estos textos continúan siendo un enigma para muchos, y siguen desafiando la comprensión común, pues sus enseñanzas ponen en cuestión las creencias que han sido impuestas durante siglos. El hecho de que algunos de estos escritos hayan sido ocultados o ignorados por las grandes instituciones religiosas no hace sino aumentar la fascinación y el misterio que los rodea. La pregunta sigue siendo la misma, persistente y crucial: ¿qué contienen realmente estos manuscritos que el Vaticano y otras instituciones de poder han decidido mantener bajo llave? ¿Qué secretos tan fundamentales encierran estas palabras que, si fueran reveladas en su totalidad, podrían trastocar los cimientos de la fe tal como la conocemos? Sin embargo, tal vez lo más importante de todo no sea si estos textos son auténticos o no, si han sido manipulados o conservados en su forma original, sino el mensaje profundo y universal que nos transmiten.
Un mensaje que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, y que tiene el poder de transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos.